Bien, vamos entonces a continuar con las clases y vamos a comenzar a ver hoy las leyes del movimiento de Newton. Así es como figura en el libro, en el programa, lo que vamos a comenzar a ver es la dinámica, es decir, la parte de la física que se encarga de estudiar la causa del movimiento de los cuerpos, que va a establecer, decía, cuál es la causa del movimiento de los cuerpos. Y que tiene que ver, obviamente, que están, digamos, dado esa causa, ese origen, por las leyes de Newton. Bien. Antes que nada, tenemos que, si vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos en cuanto a su origen, en cuanto a su causa, tenemos que definirla apropiadamente, y esto significa en física inventar una nueva magnitud para que me cuantifique esa causa. Antes que nada, digamos de que todo cuerpo siempre y permanentemente interactúa con su entorno a través de distintos mecanismos que obviamente la física estudia o que se encarga de estudiar, con distinta profundidad, con distinto desarrollo y eventualmente con distintas teorías. Nosotros, digamos, como para establecer una analogía o un ejemplo, estamos permanentemente conectados con nuestro entorno y percibimos ese entorno a través de la interacción con él. Y el camino, digamos, la conexión, la vía, el canal de comunicación son nuestros 5 sentidos y el procesamiento que hagamos de ellos, el análisis que podemos hacer de ellos. Bueno, evidentemente aquí la cosa no, digamos, tiene su analogía. Todo cuerpo que está, digamos, en algún lugar del espacio interactúa automáticamente, permanentemente con su entorno, otra vez a través de distintos caminos, de distintos canales. La magnitud física que vamos a inventar, que vamos a definir para que nos cuente la intensidad de esa interacción, es lo que vamos a denominar fuerza. Y haciendo una serie de experimentos, rápidamente caemos en la cuenta de que esa magnitud física tiene que tener características vectoriales. Es decir, la intensidad de la interacción, el grado de interacción y el mecanismo de interacción a través del cual se conecta un cuerpo con su entorno viene contado, viene cuantificado a través de una magnitud física vectorial denominada fuerza. Muy bien. Perfecto. Ejemplos de interacción de un cuerpo con su entorno hay muchísimos. Acá en el libro muestra, por ejemplo, una persona que está empujando o tirando de una caja, de un cuerpo cualquiera, y esto significa, o esto es contado, esto es descrito en términos físicos a través de la interacción. Y lo que diremos es que su entorno, repito, independientemente del mecanismo que se utilice para poder interactuar con el cuerpo, directamente el empujón a través de directo empujando una caja o tirando a través de una cuerda, es una interacción, es una de las tantas interacciones que pueden suscitarse, que pueden presentarse, con la cual puede interconectarse el cuerpo con su entorno, y es contado a través de una fuerza. Diremos entonces que hay una fuerza aplicada o una fuerza actuando sobre el cuerpo. Esto es, en términos de una descripción física, lo que en un lenguaje más coloquial diríamos el cuerpo está interactuando con su entorno. Mecanismos de interacción hay muchísimos. Fuerzas que cuenten ese mecanismo de interacción, tanto como mecanismos de interacción existen. Entonces, un cuerpo que está apoyado en una superficie interactúa a través de ese contacto con esa superficie y es contado a través de una fuerza que se denomina fuerza normal y que obviamente es la fuerza de la interacción de la superficie de apoyo sobre el cuerpo. Otra fuerza de la cual nosotros hemos hablado rápidamente en la clase pasada es la fuerza peso, que es debido a la interacción gravitatoria entre ese cuerpo y la Tierra, o un planeta cualquiera. En este caso, generalmente se refiere a la Tierra.
Otra fuerza que también aparece a nivel de superficie de contacto, pero de una manera distinta, ya la vamos a estudiar en particular, es la fuerza de fricción. Otro mecanismo es una fuerza aplicada a través del cuerpo, a través, de una cuerda, tirando del cuerpo. En fin, y así podríamos dar un montón de ejemplos. A lo largo de este curso, básicamente la descripción del comportamiento de los cuerpos va a ser describir, valga la redundancia, los mecanismos de interacción particulares que actúan sobre el cuerpo debido a esa interacción con su entorno. Acá tenemos un listado de interacciones, de distintas interacciones, y el módulo de esa fuerza, es decir, la intensidad de la magnitud o la magnitud de esa fuerza, como para establecer alguna analogía, alguna comparación. ¿Sí? Bien. La magnitud fuerza cumple con el principio de superposición. Esto es algo que se puede comprobar experimentalmente. Es decir, no solo por el hecho de ser un vector tiene, digamos, la propiedad de cumplir con el principio de superposición. Esto hay que demostrarlo experimentalmente, en la práctica, a través de mediciones, de experimentos, de observación. Bueno, la fuerza es una magnitud física vectorial y que cumple con el principio de superposición. ¿Qué significa cumplir con el principio de superposición? Significa que si hay varios mecanismos de interacción a través del cual el entorno interactúa sobre el cuerpo, es decir, en la descripción física que estamos utilizando, hay varias fuerzas aplicadas sobre el cuerpo o que están actuando sobre el cuerpo, entonces el resultado final, la consecuencia final, última, de la aplicación de este conjunto de fuerzas es equivalente a la suma de cada una de las fuerzas que está actuando sobre él. Es decir, los efectos totales o resultantes, podríamos decir, del cuerpo que se desplaza, que se mueve o que de alguna manera cambia sus características debido a la acción de estas fuerzas, se debe al efecto resultante, y esto se cuantifica a través de la suma. Hay que recordar que la fuerza es un vector, entonces será una suma vectorial de todas las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo. Esto se llama principio de superposición. Muy bien. Nosotros, cuando ustedes vieron vectores, hicieron la suma vectorial, encontraron la resultante de un sistema de vectores que están siendo sumados. Bueno, ahora diremos que, por ejemplo, en este caso de acá, al tener dos fuerzas que están aplicadas y actuando sobre el cuerpo, debido a las interacciones con su entorno, habrá una única fuerza resultante que surge de la suma vectorial de las dos fuerzas actuando en el cuerpo. El efecto de esas fuerzas, el efecto combinado de esas fuerzas, es exactamente igual al que nosotros podríamos calcular si suponemos que en lugar de estar aplicado, en lugar de estar actuando sobre el cuerpo esas dos fuerzas, está actuando una sola fuerza que equivale a la resultante del sistema de fuerzas actuando. Ahí estamos aplicando el principio de superposición. Muy bien, entonces se puede resumir así. La resultante del sistema de fuerzas, también llamado fuerza neta, surge de la suma vectorial de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Y esto implica trabajar, desde el punto de vista matemático, también con las componentes. Es decir, la componente X de la resultante del sistema de fuerzas será la sumatoria de todas las componentes X de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. La componente Y lo mismo, y si el problema estuviese en el espacio, bueno, tenemos que agregar la componente Z de la resultante como la sumatoria de todas las componentes Z de todas las fuerzas que están actuando. Muy bien. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Y entonces vamos a las leyes de Newton. Primera ley de Newton. La primera ley de Newton establece que si sobre un cuerpo en el que no actúa ninguna fuerza neta,
¿Está claro? La fuerza neta tiene que ser cero. La resultante del sistema de fuerzas que está actuando sobre el cuerpo debe ser cero, o es cero. Se mueve con velocidad constante, que eventualmente en un caso muy particular podría ser cero. Esto quiere decir con aceleración cero, como ya habíamos determinado en las clases anteriores en cinemática. Esto quiere decir, esto está estableciendo que, digamos, podrían estar actuando fuerzas sobre un cuerpo. Nadie está diciendo que no. Si no actúan fuerzas, obviamente, no hay una velocidad, no hay un cambio de velocidad. Por eso la aceleración es cero. Pero también podría ser que esté actuando un sistema de fuerzas sobre el cuerpo, pero la resultante ser cero. Es decir, no haya una fuerza neta aplicada. En estas condiciones, el cuerpo va a estar en un estado tal donde la velocidad es constante. Eventualmente podría ser cero como caso particular, es decir, no hay aceleración. Desde el punto de vista conceptual, esta ley lo que está diciendo o está reconociendo es que el culpable del cambio de estado de movimiento son las fuerzas externas que están actuando sobre el cuerpo. Es decir, está diciendo que un cuerpo por sí mismo no puede actuar sobre él para poder cambiar él mismo su estado de movimiento. Para poder hacerlo, tienen que haber fuerzas aplicadas sobre el cuerpo. Dicho de otra manera, tiene que interactuar con el medio y esa interacción tiene que dar una fuerza resultante distinta de cero para que ésta produzca un cambio de estado de movimiento, es decir, una variación de velocidad o, si ustedes quieren, una aceleración distinta de cero. Muy bien, perfecto. Entonces, la condición, digamos, para que el cuerpo esté con velocidad cero, o bien con velocidad constante en general, se llama condición de equilibrio. Más precisamente, la condición de equilibrio está reservada para el caso muy particular de que la velocidad sea igual a cero. Es un caso que ya vamos a estudiar más adelante nosotros, pero ya que hemos formulado la primera ley de Newton, esta me está exigiendo que la sumatoria de fuerzas, para que esté en esta situación, tiene que ser igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La condición de equilibrio de un cuerpo, expresado, escrito en forma vectorial, o bien a través de estas dos, o eventualmente tres ecuaciones, si el problema es tridimensional, escalares, que son la suma de las componentes. Bueno, acá tenemos algunos casos de aplicación muy sencillos. Y ahora tenemos que hablar de marco de referencia inercial. Nosotros habíamos insistido bastante y vamos a seguir insistiendo a lo largo del curso de la importancia que tiene el adoptar un marco de referencia, un sistema de referencia para poder describir, para poder resolver un problema determinado. Ya habíamos visto al estudiar cinemática la importancia que tiene todo eso. Todas las magnitudes físicas que van a ser medidas sobre el estado de un sistema se refieren, tienen su sentido, su valor en un marco de referencia particular. Ahora bien, existe un conjunto de marcos de referencia que tienen una propiedad muy interesante que se llama la inercialidad, es decir, marcos de referencias inerciales. Este principio, digamos así, este nombre viene del hecho de la primera ley que se utiliza generalmente para definir una propiedad que tienen los cuerpos, que es la inercia. En realidad, digamos, yo voy a esperar un poco, es decir, en realidad vamos a tener que desarrollar algunas ecuaciones que las vamos a ver enseguida para poder definir, como siempre se trata de hacer en física, de manera precisa y sin ninguna ambigüedad, esta característica de referencia. Recuerden ustedes de los videos anteriores, de las clases anteriores, todas las vueltas que tuvimos que dar y todas las definiciones que tuvimos que dar para llegar a una precisa definición de que el cuerpo se estaba moviendo a través del vector desplazamiento, etcétera, 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 que después generalizamos en el caso de 2D o de 3D. Pero digo, tuvimos que dar todas esas vueltas
tuvimos que pasar por todas esas definiciones justamente para evitar ambigüedades en las definiciones de las características en aquel caso, del desplazamiento de un cuerpo. Ahora vamos a hacer lo mismo, necesitamos hacer lo mismo en el caso de marcos de referencia. Me adelanto un poco para explicar por qué razón son tan importantes en física. Porque las leyes de Newton que estamos enunciando ahora y que vamos a terminar de estudiar, solamente son válidas en marcos de referencias que tengan esta característica que se llama inercial, es decir, marcos de referencias inerciales. Muy bien. Vamos a la descripción precisa, o sea, tratemos de buscar una descripción precisa de lo que se está hablando. Se recordará que nosotros habíamos visto velocidad relativa. Esto es la característica que se presentaba, o las diferentes formas de contar el estado de un cuerpo en movimiento, cuando yo lo quería describir respecto de dos sistemas de referencia. En aquel momento, el ejemplo que utilizamos, el libro lo presentaba como una persona que estaba caminando sobre un vagón del tren y ese movimiento de ese cuerpo era descrito por una persona que estaba arriba del vagón sentada, siendo arrastrada en su movimiento por el movimiento del vagón, y otra persona que estaba afuera del tren, en el andén, observando y describiendo ese movimiento. Habíamos obtenido un juego de ecuaciones, vectoriales obviamente, que vinculaban la posición del cuerpo que se estaba moviendo respecto del observador que estaba sobre el andén, es decir, en un sistema de referencia fijo, podríamos decir, y la posición que medía el observador que estaba sobre el vagón del tren. El vínculo entre esas dos posiciones era una suma vectorial, yo la voy a volver a escribir acá, era que la posición del cuerpo P respecto del sistema de referencia A, vamos a decir que el sistema de referencia es el fijo, el que está fuera del tren, en el andén, es la suma vectorial del vector posición para poder marcar la posición, valga la redundancia, del cuerpo P en el sistema de referencia B que se está desplazando junto con el tren, más el vector posición del origen del sistema B, es decir, del origen del sistema de referencia B respecto del sistema de referencia A. El sistema de referencia B es el que se está moviendo. Bueno, ese vector posición marca el origen del sistema de coordenadas del sistema B móvil respecto del sistema A fijo. Esta ecuación vectorial vincula los vectores posición en los dos sistemas de referencia más el del desplazamiento del sistema móvil respecto del fijo. Si yo conozco esta ecuación vectorial o las tres ecuaciones escalares que surgen de él, yo tengo toda la información para poder entender lo que está midiendo el observador móvil B, el observador fijo A, y entender de que no están midiendo, si bien están dando valores distintos, no están midiendo cosas raras o malas. Lo están haciendo cada uno respecto de su sistema de referencia y concuerda perfectamente con la descripción física del problema. De esta ecuación de acá, si yo la derivo respecto del tiempo, llego a esta otra ecuación de acá, que es la relación de velocidades que están midiendo el observador en A, el observador en B, y que además están vinculadas por la velocidad de desplazamiento relativo del sistema de referencia móvil respecto del fijo, que viene de acá, de hacer la derivada temporal de esta ecuación vectorial. Muy bien. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos velocidades relativas. Ahora vamos a aprovechar esta ecuación para avanzar un poco más y dar una definición precisa para poder clasificar a los sistemas con esa propiedad particular que es inercial, de ser inerciales. Y entonces diremos, todos aquellos pares de sistemas que se muevan uno respecto del otro con velocidad constante van a ser sistemas de referencia inerciales. Hay que tener mucho cuidado con esta definición,
Porque observen ustedes que por la misma definición dada, no tiene sentido decir que un sistema de referencia es inercial, si no estoy diciendo respecto de con qué sistema, respecto de a cuál sistema lo estoy comparando. ¿Por qué? Porque la inercialidad, esa propiedad de inercialidad, viene dada justamente a través de observar, de estudiar o de medir qué pasa con esa velocidad de desplazamiento relativo entre los dos sistemas. Entonces, cuando esa velocidad relativa de desplazamiento es constante, los dos sistemas tienen la propiedad de ser inerciales. Y entonces automáticamente sabemos que las leyes de Newton en ambos sistemas son totalmente equivalentes. Esto quiere decir que la descripción física que van a hacer los dos observadores del comportamiento de una partícula es exactamente igual. Bien, perfecto. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece una conexión entre digamos, la interacción que sufre un cuerpo al interactuar, valga la redundancia, con su entorno y lo que esa interacción le produce al cuerpo. Esto viene plasmado a través de lo que se llama la segunda ley de Newton y es la famosa ecuación de F igual a m por a. ¿Sí? Una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo hace que este cuerpo se acelere. Esto es resultado, tranquilamente, perfectamente resultado de un experimento. Nosotros vemos que cada vez que el cuerpo sufre una interacción, puede haber, si se dan las condiciones, recuerden la primera ley, puede haber un cambio, estas fuerzas aplicadas, esta interacción, puede producir un cambio de estado de movimiento, es decir, producir una aceleración en ese cuerpo. Entonces acá estamos reconociendo explícitamente que la fuerza aplicada, la fuerza neta aplicada o la sumatoria de todas las fuerzas netas, lo que produce es un cambio en el estado de movimiento del cuerpo. Habíamos dicho en la primera ley que lo que la primera ley decía es que era imposible que un cuerpo por sí mismo cambiara su estado de movimiento, porque necesitaba de la fuerza externa. Acá lo estamos diciendo de otra manera, pero además vamos a poner explícitamente esa relación causal entre fuerza y aceleración. Y esto lo va a expresar Newton a través de esta manera. Una fuerza externa neta, así que la sumatoria sea distinta de cero, actúa sobre un cuerpo y cuando esa acción se produce, este cuerpo se acelera. Si la fuerza es un vector, o la fuerza neta, la fuerza resultante es un vector, la aceleración, que es la causa de ese efecto, también tiene que ser una magnitud vectorial. Y como magnitud vectorial que está dependiendo de la fuerza, debe tener la misma dirección y el mismo sentido que el vector fuerza. Escrito matemáticamente, esto es así. La sumatoria de fuerzas que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa, que es una constante, por la aceleración. Es decir, pasamos de la proporcionalidad a la igualdad a través de una constante, la masa, que es una característica del cuerpo, es una propiedad que tiene el cuerpo, y que me sirve además para vincular, repito, fuerza y aceleración. Muy bien. Obviamente, como esto es una ecuación vectorial, se puede desglosar, se puede desmenuzar en tres ecuaciones escalares por componentes. Fíjense ustedes que la masa es un escalar y que efectivamente es constante, entonces aparecen las tres ecuaciones. Y ahora tendríamos que hablar un poco de la masa. Es decir, este concepto de masa, ¿qué es lo que es? Bueno, en realidad, a esta masa habría que identificarla de alguna manera, porque cuantifica una propiedad del cuerpo que se denomina masa inercial. ¿Qué es lo que es la inercia? La inercia va a ser aquella propiedad que tienen los cuerpos de oponerse o resistirse al cambio de estado de movimiento. Mientras más masa tenga un cuerpo, más difícil va a ser producir un cambio de estado de movimiento por los efectos de la interacción.
Esto es porque tiene, en términos de la física diríamos, más inercia. Viene la inercia, repito, cuantificada a través de una magnitud física llamada masa. Pero más precisamente es masa inercial, porque está midiendo, está cuantificando esta característica de la inercia de un cuerpo. Más adelante vamos a ver otro tipo de masa y después vamos a hacer un análisis de estas dos propiedades. Pero en fin, por ahora la masa que aparece en la segunda ley de Newton es masa inercial. Cuantifica esa propiedad de inercia que tiene un cuerpo, que es la resistencia, la oposición que ofrece el cuerpo al cambio del estado de movimiento. Es un escalar, como habíamos dicho. El valor numérico se puede obtener haciendo la sumatoria, es decir, tomando módulo de la fuerza neta aplicada y dividiéndolo por el módulo del vector aceleración. Notar de paso de que, y esta característica me la estaba olvidando, de que mientras las fuerzas pueden ser varias, debido al principio de superposición, digamos, sumamos las fuerzas, lo que produce es una sola cosa, es un solo cambio de aceleración. La aceleración no cumple con el principio de superposición. Ahí tenemos clarito dos magnitudes físicas que miden dos cosas distintas, que cuantifican dos cosas distintas. La fuerza cumple con el principio de superposición, la aceleración no. Bueno, muy bien, perfecto. Acá tienen algunos ejemplos de aplicación, sencillos, muy elementales. Aparecen dos fuerzas acá en este caso, de las cuales las hemos mencionado rápidamente. Las vamos a usar largo y tendido y las vamos a ver fundamentalmente aplicadas en el próximo video, que será aplicaciones de las leyes de Newton. Así que les recomiendo que lean este ejemplo y listo. Y después ya lo vamos a reforzar todo esto en aplicaciones de las leyes de Newton en el próximo capítulo. Otro ejemplo sencillo, muy elemental. Y bueno, ahora hacemos mención a las unidades. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de la fuerza, de la magnitud fuerza, viene dado por una unidad de masa, que es una magnitud fundamental del sistema internacional, y combinado con las unidades de aceleración, que, como sabemos, son unidades derivadas, ¿sí? Porque las unidades de la aceleración vienen como combinación de las unidades fundamentales, unidades de magnitudes fundamentales. El Newton, entonces, en el sistema internacional, la masa está dada en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo cuadrados. Esa combinación recibe un nombre especial y conforman la unidad, la unidad Newton, que le da su unidad de medida a la magnitud fuerza. Existen otras que no se utilizan en absoluto, es decir, que ya están completamente en desuso, por lo tanto prácticamente es la única la única unidad de medida para la fuerza. Bueno, ahora hablemos o establezcamos alguna diferencia entre dos conceptos que pueden traer alguna confusión: masa y peso. ¿Qué es lo que es la masa? Acabamos de decirlo. Es una magnitud física que mide, que cuantifica la inercia de un cuerpo, una propiedad que tienen los cuerpos que se llama inercia. Todo cuerpo presenta inercia o manifiesta la inercia por tener algo, una propiedad que se llama masa inercial. El peso es debido a una fuerza, aparece como consecuencia de una interacción del cuerpo con su entorno, pero es una interacción específica, es la interacción gravitatoria. Cuando el cuerpo interactúa gravitatoriamente con otro, aparece actuando sobre ese cuerpo una fuerza que se llama en particular fuerza-peso y cuyo módulo queda dado por el producto de la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración de la gravedad del lugar.
Acuérdense ustedes que G es una aceleración, luego es un vector, por lo tanto W tiene que ser un vector, como lógicamente, si es una fuerza, el peso es una fuerza, o lo identificamos como una fuerza, debe estar representado por una magnitud vectorial, es decir, siempre hay que dar módulo, dirección y sentido. De acuerdo a las características de esta interacción, esa fuerza llamada peso es una fuerza de tipo atractiva que trata de juntar a los dos cuerpos que están interactuando gravitatoriamente. En general, nosotros vamos a poner la atención sobre un cuerpo que sufre la interacción gravitatoria de la Tierra, que es el caso más común. Y bueno, entonces, mirando solamente ese cuerpo, dibujaremos sobre él la fuerza peso, pero que es debida a la interacción gravitatoria con la Tierra. Y es una fuerza siempre de tipo atractivo. Por eso es una fuerza que siempre está apuntando hacia el centro de la Tierra, dando a entender de que es una atracción mutua entre el cuerpo y la Tierra, pero repito, como estamos haciendo el análisis dinámico de un cuerpo, ustedes recuerden lo que ya habíamos visto en el diagrama de cuerpo libre, que ahí dibujamos solamente las fuerzas que aparecen actuando sobre el cuerpo, como consecuencia de la interacción con el entorno. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tienen un caso de un cuerpo que está sometido a la interacción gravitatoria, la única fuerza que está actuando sobre él es la fuerza peso. De los experimentos se ha podido determinar, como ya vimos rápidamente en la clase pasada, que cuando solamente actúa la fuerza de atracción gravitatoria, la aceleración que adquiere el cuerpo es una aceleración que es constante y es coincidente con lo que se denomina aceleración de la gravedad, que en general tiene un valor de 9,8, aunque estrictamente hablando cambia en todos los puntos de la Tierra con un pequeño valor. Entonces, resumiendo y utilizando la segunda ley de Newton, la fuerza peso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad del lugar. Habría que hacer una pequeña aclaración de esta masa que estamos utilizando aquí. Estrictamente hablando, esa masa se denomina masa gravitacional, porque es la magnitud que cuantifica una propiedad que tienen los cuerpos que le permite interactuar gravitatoriamente con su entorno. Es decir, ¿por qué razón los cuerpos interactúan gravitatoriamente? Porque tienen una propiedad que se llama masa inercial. En la actualidad se han hecho muchos experimentos muy refinados y hasta el momento masa inercial, que es la que aparece en la fórmula, en la formulación de la segunda ley de Newton, aquí, y masa gravitacional, que es la que aparece solamente en la fuerza peso, pareciera ser que son iguales. Por lo tanto, en este libro vamos a asumir que la relación entre masa inercial y masa gravitacional es la misma, y entonces vamos a decir que numéricamente son iguales y que además están medidas, están cuantificadas por la misma unidad de medida, el kilogramo. Ahora, conceptualmente son dos cosas distintas. De todas maneras, nosotros vamos a trabajar con esta simplificación e indistintamente le vamos a llamar masa a las constantes que aparecen en las dos situaciones, segunda ley de Newton y fuerza-peso, y no vamos a hacer ninguna distinción entre inercial y gravitacional. Acá tienen un ejemplo. Acá tienen una mención de que en realidad G, que nosotros vamos a suponer constante, es variable, está dependiendo de muchas características, por lo tanto, en cada punto del globo terráqueo vamos a tener una pequeña variación, porque justamente la Tierra no es una esfera perfecta y tampoco tiene una distribución de masa uniforme, entonces hay, entre otras cosas, esas son las causas de la variación de la aceleración de la gravedad, y consecuentemente esto hace que el peso del cuerpo también varíe. Si bien la masa es una constante y no tiene cambios, no depende de ninguna otra característica que no sea las propias del cuerpo, el peso es una fuerza que al estar dependiendo de la fuerza de la aceleración de la gravedad
y como la aceleración de la gravedad cambia según el punto de la Tierra donde estemos parados, evidentemente la fuerza-peso también experimenta esa variable. Muy bien, acá tenemos, digamos, un interesante problemita, muy sencillo digamos, de ver, pero interesante en el sentido de establecer o de clarificar la diferencia entre masa y peso. Y ahora vemos entonces la tercera ley de Newton, que dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, es decir, puestos en interacción, el cuerpo A actúa, influencia, interactúa a través de la interacción con el cuerpo B, fuerza que le vamos a llamar acción. El cuerpo B responde a esa acción, a esa interacción, aplicando sobre el cuerpo A una fuerza exactamente igual en módulo y en dirección, pero de sentido contrario. A esta fuerza le llamamos reacción. Esto sencillamente es la ley de Newton y se escribe fácilmente de esta manera. La fuerza de A sobre B, que es debido a la interacción que A ejerce sobre B, es exactamente igual, pero de signo contrario, el sentido cambia, respecto de la fuerza que B ejerce sobre A. Hay siempre una interacción mutua. Esta ley está diciendo que siempre las fuerzas aparecen de a pares, nunca hay una sola fuerza. Siempre que se produzca una interacción, tenemos dos fuerzas. Pero un concepto todavía más importante es que esas fuerzas están aplicadas en cuerpos distintos. Acción y reacción nunca pueden ser dibujadas sobre el mismo cuerpo. Por eso es que cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre, analizando las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, que está siendo objeto de nuestro estudio, solamente dibujamos las acciones, las influencias o las fuerzas aplicadas, diríamos en física, que está sufriendo el cuerpo bajo estudio debido a la interacción con su entorno. Muy bien, acá tenemos otros ejemplos que ofrece el libro. Este particularmente hay que prestarle atención, no es difícil, pero hay que analizarlo con cuidado porque está marcando distintas situaciones y está mostrando dónde está la acción, la fuerza de acción y la fuerza de reacción, y muestra o ejemplifica claramente que esas fuerzas siempre están aplicadas o aparecen aplicadas en los dos cuerpos que están siendo puestos en interacción. Muy bien, se los dejo entonces para que lo analicen. Por favor, recomiendo que lo lean y que lo lean con mucho cuidado. Distintas situaciones. El diagrama de cuerpo libre, ya hemos hablado nosotros del diagrama de cuerpo libre, específicamente en el caso de los problemas de, digamos, de leyes de Newton, va a tener una importancia crucial, digamos, porque otra vez, si uno puede dibujar el diagrama, hacer el diagrama de cuerpo libre, es decir, dibujar el cuerpo aislado de su entorno y colocar sobre él todas las fuerzas que están interactuando debido a la interacción con su entorno, quiere decir que estamos entendiendo claramente el problema y entonces las posibilidades de resolverlo correctamente son muy grandes. Bien, con esto entonces finalizamos esta clase de introducción a las leyes de Newton.